aquí lo que nosotros tenemos, pero si no les puedo decir exactamente el nombre de un libro, no porque no quiera, sino porque no nos deja. Pues no se preocupen, nosotros vamos dando el material, vamos sacando aquí lo que nosotros tenemos, pero si no les puedo decir exactamente el nombre de un libro, no porque no quiera, sino porque no nos dejan. Entonces, porque ustedes no deben de incurrir en un gasto que tal vez a la larga se pueda malinterpretar, ¿verdad? Tal vez ustedes lo que quieren es tener el conocimiento, pero puede haber una malinterpretación ahí de las cosas, entonces no les puedo decir, la verdad no les puedo decir, pero ustedes se pueden guiar conforme el programa de estudios. No sé si ya se los hicieron llegar, si ya lo tienen, y si no, alguien que me avise y yo se los hago llegar por Telegram para que ustedes vayan viendo las semanas cómo las vamos a ir trabajando. Les hablaba también de que no sabemos todavía cómo va a ser la forma de examinar parciales, porque no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver los videos de 15 minutos, ¿verdad? De la semana 1 y la semana 2 en este caso, de ver las preguntas. Creo que no van un poco acorde a lo que nosotros vamos viendo en el curso, pues cada catedrático, como les indicaba, enseñamos de manera diferente. Entonces todavía estoy pendiente con la central de que me indiquen si ustedes van a trabajar los parciales con esas preguntas de esos videos o con lo que yo les voy dando en los sábados, ¿verdad? En nuestros cursos. Entonces en eso estamos pendientes. Les vuelvo a repetir, si tienen dudas, por el momento me las escriben al correo. Yo el siguiente sábado, unos 10 minutos antes de iniciar el curso, pues yo creo que va a ser mucho, unos 5 minutos, voy a ver lo de las dudas que tengan. Espero que se las pueda resolver así, un poquito más difícil, ¿verdad? Que cuando estamos en presencial, pero así lo vamos a hacer. O tal vez al final, tal vez voy a dar unos 10 minutos, me voy a conectar con los jóvenes de Telegram, administradores, y que a través de Telegram ustedes puedan hacer sus preguntas y yo se las pueda responder. Lo que quiero es que ustedes no se me queden con la duda, ¿verdad? Lo hablábamos el fin de semana pasado, que tal vez procesal de familia es un poco más pequeñito, más no se sale del encuadre, pero jurisdicción voluntaria es mucho más amplio. Entonces, aquí pues no hay margen de que ustedes se me pierdan por ahí. No quiero yo eso, sino que de la mejor manera yo poderles explicar lo poco que yo sé. Pero esos son los anuncios que tenemos para ahora. En cuanto a zona, tampoco nos han indicado cómo vamos a trabajar. Entonces, sigamos trabajando nuestras semanas y pues en el transcurso yo les voy a ir indicando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, ya ahorita sí hay un grupo considerable. No había pasado la asistencia, pero ahorita sí. Hoy es sábado, ¿verdad? Sí. Igual ya saben que al final no se me vayan a desconectar porque tengo que volver a pasar la asistencia o tomar la asistencia de cómo la hemos tenido para ver pues si alguien más se agregó o se me quedaron hasta el final. Vamos a ver. Espero que sea de provecho ahorita. Bueno. Entonces, bueno, nuestro curso de Derecho Notarial 2, nuestro código FG 143, nuestra semana número 2. En esta semana vamos a tomar el tema de la jurisdicción voluntaria. La semana pasada vimos a grosso modo, de forma general, lo que era la jurisdicción voluntaria. Ahorita vamos a ver otras cuestiones y vamos a repetir un poco lo que vimos la semana pasada. Empecemos, pues. Recordamos que la jurisdicción voluntaria era aquellos procesos donde intervenía el notario o un juez a requerimiento de parte, ¿verdad? En algunos casos o en algunos asuntos que la ley nos indicaba, que nos permitía, que nos facultaba poder tramitar, conocer y resolver esos asuntos que tenían que ser donde no había controversia, donde no había litis, ¿verdad? Eso era la jurisdicción voluntaria notarial o la jurisdicción voluntaria extrajudicial. Tomamos ese concepto completamente. Les pedí que para esta semana tuvieran su ley del decreto 5477, la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, porque en ella vamos a trabajar en este momento. Espero que la puedan tener ya ahí y si no la lograron comprar, pues tomen nota y la consiguen rapidito porque si se me pierden ahorita al inicio, nos va a costar un poquito que nos pongamos, que me puedan volver a entender. Bueno, entonces hablemos primero de los principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria. Para empezar a hablar de principios de jurisdicción voluntaria nos tenemos que centrar primero en esta ley reguladora de asuntos de tramitación notarial de jurisdicción voluntaria, que es el decreto 5477. Vamos a
a leer un poco, vamos a ir a la parte considerativa. Antes de entrar a los principios, vamos a ver el por qué se realizó esta ley, por qué se aprobó, por qué llevó todo el proceso que lleva toda ley para entrar a regir a nuestro país y que podamos ir entendiendo cuál es el objeto y cuál es la función de nuestra ley. Entonces, si ustedes la tienen por ahí, vamos al considerando. Son 5 considerando los que tiene nuestra ley de jurisdicción voluntaria. Entonces, vamos a platicarlos a uno antes de entrar a los principios. Y en el considerando número 1 establece, dice que actualmente la mayor parte de las materias comprendidas en la denominada jurisdicción voluntaria están atribuidos a los órganos jurisdiccionales con el consiguiente recargo en el volumen de trabajo que soportan los tribunales. Ese es el primer considerando, o lo primero que los legisladores, o en este caso, cuando el doctor Mario Aguirre Godoy dio esa plenaria para poder ampliar los asuntos de jurisdicción voluntaria que nosotros los notarios podíamos conocer, que se reconociera que la jurisdicción voluntaria iba a implicar que los juzgados en este caso de materia civil, tuvieran menos recargo de su trabajo. Entonces, fue el primer considerando, fue lo primero que se estableció, lo primero que se tomó en cuenta para poder elaborar esta ley. Recordemos que los considerandos o las partes considerativas de una ley son el marco general, el marco doctrinario que justifican por qué se va a promulgar una ley, cuál va a ser su fin o por qué es que se está haciendo. Entonces, aquí el primer considerando establece que era poder quitarle, por decirlo así, poder quitar esa carga laboral a los juzgados civiles en este caso y poderle dar esa confianza al notario de poder conocer, tramitar y resolver dichos asuntos. Entonces fue lo cajonero, lo principal de poder crear esta ley. Vamos al segundo considerando. Que en distintos congresos científicos se ha señalado la importancia de la función notarial, dice, en la celebración de los actos jurídicos y la necesidad de ampliar su campo de aplicación. Recordemos que cuando ellos hablan aquí de congresos científicos, recordemos ese congreso de notariado latino, ¿verdad?, que se dio en Buenos Aires, Argentina, donde se dio ese concepto de lo que era notario y todo lo demás. Y luego aquí, este congreso que se dio en el año de 1977, entonces en ese primer congreso fue donde se vio la necesidad de que se ampliara las facultades del notario. Entonces, este segundo considerando establece que a través de este congreso que se dio en el año 1977, se dio la necesidad de crear esta ley. Vamos al tercer considerando. Que los notarios, dice, como auxiliares del órgano jurisdiccional. Aquí se recuerdan que de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, el notario es un auxiliar de un juez. Entonces, colaboramos, dice, colaborando eficazmente con los tribunales a través de su fe pública. Se recuerdan de aquella investidura jurídica que hablamos hace 8 días. A través de su fe pública en la instrumentación de actos procesales. ¿Qué nos referimos? Cuando más o menos se establece que como somos auxiliares de juez, se recuerdan que somos notarios notificadores, que podemos hacer muchas cosas dentro de los juzgados, colaborando eficazmente con los tribunales, ¿verdad? De conformidad con los artículos 13, 71, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nosotros somos auxiliares de los jueces. Y para la parte considerativa de esta ley, nosotros podemos seguir auxiliando a los jueces tramitando esta clase de procesos. O sea que por nuestra fe pública que nosotros ostentamos es que podemos conocer estos procesos. Entonces, la fe pública que ostentamos como investidura jurídica es lo principal también para poder tener esta facultad como notarios, que como abogados no la tenemos. Como abogados nosotros no tenemos fe pública, la tenemos como notarios. Como abogados litigamos, somos profesionales del derecho que conocemos la parte procesal, pero no tenemos fe pública. Solo la tenemos cuando actuamos como notarios. Entonces, yo he tenido muchos alumnos que no les gusta el notariado. No les gusta porque tal vez sí es muy engorroso, es muy meticuloso en cuanto a plazos, en cuanto a redacción. Pero miren, el notario
es una figura tan importante en nuestro país porque no todas las profesiones tienen fe pública, no todo lo que nosotros firmamos tiene aquella certeza que lo que nosotros decimos eso es y nadie nos lo puede rebatir. Por eso también se ha prestado a que el notario se preste para hacer muchas cosas. Nosotros con esa fe pública que el Estado nos da al momento de graduarnos, tenemos un gran poder en nuestras manos. Y pues hago paréntesis, espero que el día que ustedes ostenten esa investidura jurídica, ustedes lo sepan usar de la mejor manera, porque a veces pues, los notarios se pierden en esa fe pública, en ese poder que tenemos de poder hacer muchas cosas que como abogados no podemos. Miren, yo he visto que muchos dicen, yo voy a litigar penal, yo voy a litigar laboral, y hacen como que menospreciadito el derecho notarial. Y si ustedes supieran que el derecho notarial nos da más... por decirlo así, no degradando a los abogados, porque igual yo también soy abogada, no me dedico a lo penal, pero soy abogada. Pero tenemos mayor importancia por esa investidura que el Estado nos da extra, a que como cuando hacemos de abogado no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, sí, quiero que también cuando ya ustedes lleguen a su práctica, puedan utilizar esa fe pública de la mejor manera. Bueno, entonces regresemos, no me voy a perder. Vamos al considerando número 4. Dice, de acuerdo con el sistema jurídico vigente en Guatemala, los notarios pueden tramitar procesos sucesorios en forma extrajudicial, así como también autorizar matrimonios, y ambas regulaciones legales solo han producido resultados beneficiosos, dice. Bueno, entonces, en la parte considerativa reconoce que hasta en 1977 nosotros como notarios, los que eran notarios en ese entonces, habían hecho una buena labor. Lo que se les había encomendado lo habían hecho de la mejor manera, de una manera eficaz, de una manera recta. Entonces dijeron, me imagino que así lo pensaron, bueno, ya les dimos la oportunidad a través de esos 3 procesos, a través de celebrar matrimonios, que los notarios pueden, van a ser funcionarios públicos que se van a pegar a las leyes, entonces démosles un plus más a que puedan resolver más cosas. Y lo tomaron en consideración para poder crear este decreto 5477. Y por último, el considerando número 5, dice que por esas razones, dice, o sea, por los 4 considerandos que ya leímos, es conveniente, dice, ampliar la función del notario a fin de que pueda llevar a cabo los distintos actos en que no hay contención. Aquí está la palabra clave, mire, distintos actos en los que no hay contención, o sea, no hay litigio, no hay pleito, no hay controversia, para facilitar la celebración de los actos de la vida civil. Entonces, pues aquí en este considerando donde reconocen que hicimos un buen trabajo con lo que ya nos habían dado a través del Código Procesal Civil y Mercantil y que podíamos seguir desarrollando y por lo tanto era conveniente que nos ampliaran nuestro desenvolvimiento en el campo civil, ¿verdad? Entonces es donde nos dan ese plus, como les digo, y nos ampliaron a través de esta ley lo que nosotros podíamos conocer. Entonces, pues ya vimos los 5 considerandos que forman el decreto 5477, la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? ¿De dónde es que nace, verdad? ¿Qué es lo que observaron los legisladores al momento de crear? ¿De dónde sacaron ese sustento procesal, doctrinario y práctico para que nosotros los notarios pudiéramos conocer más situaciones? Entonces, ahora vamos a ir a los principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria. Ahora sí. Bueno, la jurisdicción voluntaria cuenta con principios generales, ¿verdad? Que debemos de observar los notarios al momento de iniciar cualquier trámite de jurisdicción voluntaria. Son rigurosos, todos se deben de cumplir en cualquiera de los 20 procesos que nosotros conocemos. Con un principio que deje de cumplir su función dentro del proceso, deja de ser jurisdicción voluntaria, extrajudicial o notarial. Se volverá judicial, pero ya no puede ser voluntaria, notarial o extrajudicial. Debemos de observar dentro del desarrollo de esas etapas, dentro de ese proceso, que se cumplan a cabalidad los 7 principios, porque si no, como les digo y les repito, deja de ser jurisdicción voluntaria notarial y se vuelve judicial. Entonces, están estos principios, los vamos a encontrar regulados dentro de nuestra ley, que vamos a verlos y vamos a estudiarlos de uno por uno el día de hoy para que podamos ir conociendo y entendiendo un poquito lo que es la jurisdicción voluntaria.
Bueno, vamos pues con el primero. Los vamos a enumerar aquí y aquí los voy a ir desglosando de uno en uno. El principio de consentimiento unánime. Lo platicábamos un poco el sábado pasado. Ese es el primero y aparece de primero porque ese es el primero que nosotros debemos observar al momento de iniciar. El principio de actuaciones y resoluciones, principio de colaboración con las autoridades, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, principio de ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite, principio de inscripción en los registros, principio de remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Son 7 principios. Están enumerados aquí. Yo se los voy a empezar a desarrollar de uno en uno. Les voy a dar el fundamento donde ellos se encuentran y los vamos a ir viendo. Entonces, principio de consentimiento unánime, principio de actuaciones y resoluciones, principio de colaboración de las autoridades, audiencia de la Procuraduría General de la Nación, principio de ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite, principio de inscripción en los registros, principio de remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Estos son los 7 principios. Recordemos como los 7 enanos. Aquí, cuando venga el examen, acuérdense de Blancanieves y los 7 enanos. Ahí están los 7 principios de jurisdicción voluntaria. Miren, a veces es mejor aprenderlo así, porque son cosas que a veces nosotros conocemos desde niños y lo podemos asociar, ¿verdad? Como yo les comentaba el semestre pasado con los 5 requisitos de las escrituras, con los 5 requisitos de los memoriales, contarlos con los dedos de las manos. Entonces aquí les doy el tip así. Acuérdense los 7 enanos de Blancanieves, que son 7 principios de jurisdicción voluntaria. Vamos pues, hablemos del primero, principio de consentimiento unánime. Lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1 del decreto 5477. Y vamos a establecer que es aquel principio que señala que para poder hacer uso de la jurisdicción voluntaria, notarial o extrajudicial, todas las partes tienen que estar de acuerdo. Todos los que intervienen en el proceso deben de estar de acuerdo. No debe de haber litis, no debe de haber controversia, no debe de haber litigio. Todas y cada una de las partes tienen que estar de acuerdo, tienen que dar su consentimiento ante el notario de que desean llevar dicho proceso. Bueno, ¿qué pasa si las partes manifiestan oposición de que no quieren llevar el proceso así o que no están de acuerdo con algo que se está dilucidando? Nosotros como notarios nos vamos a abstener entonces. Llevamos a la mitad nuestro proceso y vamos al caso del proceso sucesorio. Ustedes ya han iniciado el proceso sucesorio, van a la mitad prácticamente de ese proceso sucesorio. Cuando comparece a alguien y le dice, mire, licenciado, fíjese que yo sé que usted está tramitando un proceso sucesorio de mi papá, que era el causante, pero a mí no me tomaron en cuenta. Yo soy hijo de él, mire, y le lleva a ustedes un certificado de nacimiento donde claramente dice que el causante es papá también de la persona. Y viene usted y llama a los otros interesados que ya han comparecido con usted, los cita y hablan. ¿Qué pasó, verdad? Porque a mí ustedes no me dijeron que habían más hermanos. Y mire, sí, vienen las otras partes y le dice, fíjese que sí, licenciado, pero es que nosotros somos hijos de matrimonio. Él no era hijo de matrimonio. Entonces, por eso él no tiene derecho. Y por eso no estamos de acuerdo a compartir la herencia con él. Ustedes saben, y lo hemos platicado del semestre pasado, que para la ley todos los hijos son iguales. No hay rango de que sean hijos de matrimonio o que estén fuera de matrimonio. Entonces, ustedes como notarios saben eso y se los tienen que hacer saber a las partes. Pero si haciéndoles y explicándoles toda esta situación, las partes todavía llegan a que no quieren que la otra parte, que tiene derecho, por la ley tiene derecho a recibir esa herencia, no quieren que participe en el proceso, ustedes deben de abstenerse a continuar con ese proceso de jurisdicción voluntaria, porque ahí apareció una controversia, ya no hay consentimiento unánime. Entonces nos abstenemos de conocer y lo vamos a remitir ante un juzgado, porque se recuerdan que los jueces son los únicos que pueden conocer, tramitar y resolver asuntos litigiosos. Ahí ya se vuelve una litis, ahí ya no hay consentimiento de las partes. Entonces, al momento de dar una situación de estas, vamos a dejar de conocer. Y pues hablábamos la otra vez que este principio de consentimiento unánime da las características del derecho notarial, ¿verdad? En donde nosotros los notarios hacemos nuestro quehacer, donde actuamos dentro de la fase normal del derecho, donde no hay controversia, donde no hay litis, que es donde el notario tiene su figura bien enmarcada. Entonces, el principio número 1, principio de consentimiento unánime. Artículo 1 del decreto 5477. Entonces, ustedes vayan a su ley y le colocan ahí principio, porque eso lo dice, ahorita se los voy a leer, consentimiento unánime. Entonces, para que no se me pierdan, yo pues le pondría aquí donde dice, bueno, mi ley así lo tiene.
lo tiene como epígrafe, principios fundamentales. Eso bien subrayadito para que no se les olvide que son los principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria, que son 7, los 7 enanos, ¿verdad? Y que el artículo 1 nos da el primer principio de consentimiento unánime. El epígrafe del artículo 1 no establece como principio, pero ustedes colócanle ahí con su lapicero principio para que no se les olvide, y no solo para mi clase, eso es para la vida laboral que ustedes van a tener al desempeñarse como notarios. Entonces, principio de consentimiento unánime dice, para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados, o sea, todos, subrayen esa palabra, todos los interesados, todos, aquí no puede ser que uno sí, y si son 5, 4 sí, uno no, todos los interesados deben de dar su consentimiento para que pueda ser tramitado por esta vía y que no haya controversia. Entonces, ahí encontramos el primer principio de los otros. Continúa el mismo artículo. Dice, si alguna de las partes, dice, en cualquier momento de la tramitación manifestar oposición, el notario se abstendrá. Otra cosita que deben subrayar. El notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal competente. En este caso, el tribunal competente, pues normalmente son los juzgados civiles. El juzgado civil de la jurisdicción en donde ustedes se encuentren ejerciendo el notariado, o en el caso de ser una sucesión de donde se encuentren los bienes, ¿verdad? Se recuerdan que en el Código Procesal Civil y Mercantil hay cómo están, quién va a ser competente dependiendo la materia de las personas, pues ahí tenemos que ir a buscar, en el caso de jurisdicción voluntaria, el proceso sucesorio, si los bienes, si va a aplicar a los bienes, si va a aplicar al causante, de dónde, ¿verdad? Pero normalmente siempre es el juzgado de primera instancia civil. Recibir los honorarios que se hayan pactado, o sea, usted como notario le tiene que pagar lo que usted haya pactado con ellos, aunque usted no haya terminado su proceso, o lo que disponga el respectivo arancel. Se recuerdan que nosotros hay un arancel que nosotros manejamos, que la ley nos faculta para poder ir a cobrar nuestros honorarios. Y miren, esa es una parte tan importante que a nosotros como notarios, como profesionales, nos lo deberían de estudiar, de enseñar. ¿Cuál es ese derecho que nosotros tenemos a poder cobrar ese trabajo que nosotros realizamos por todo ese esfuerzo que nosotros venimos realizando hasta culminar nuestra carrera? Porque ahora este arancel que nosotros tenemos, voy a hacer un paréntesis para hacer conciencia con ustedes, porque ustedes son los que van a componer esta situación. Ustedes son los futuros abogados y notarios que van a salir a esas calles a levantar la profesión, porque ahorita la profesión ha estado bajando mucho. Pero nosotros tenemos un arancel para cobrar. Entonces, a veces, pues, nos vamos a que la situación económica del país ha estado mala, pues, pero nosotros debemos levantar nuestra profesión, sentirnos orgullosos y valorar todo ese esfuerzo que ustedes están haciendo, por lo menos ahorita sentados aquí, que no es gracia, pues, que estar sentado no tanto tiempo, para que nos vengan a denigrar con el pago de nuestros salarios. Entonces, solo les dejo así ese pincelito para que ustedes lo piensen y que cuando salgan ustedes a la calle a litigar, por favor, no cobren poquito. No poquito porque ustedes lo pueden hacer, pero hay un arancel. Guiémonos a ese arancel para que ustedes pues puedan levantar nuestra profesión otra vez, porque ya en ustedes va a quedar, ya los que vienen saliendo son los que tienen que levantar lo que ya está por los suelos un poquito, pero vamos, yo tengo fe en ustedes. Entonces, regresemos entonces, cierro mi paréntesis. Entonces, este principio de consentimiento unánime nos da muchas cosas, ¿verdad? Que tienen que estar todos de acuerdo, que debemos de abstenernos de conocer si hay alguien que no está de acuerdo, que debemos remitir las actuaciones a un juzgado, en este caso el juzgado civil, que es el que conoce materia civil de las personas, ¿verdad? Que tenemos derecho a cobrar nuestros honorarios de conformidad con el arancel o con lo que hayamos pactado, lo hayamos o no lo hayamos terminado, si no es nuestra culpa, ¿verdad? Si no es nuestra culpa que esto se volviera litigioso, pero si nosotros fuimos culpables, ahí ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, este es el primer principio que nosotros debemos de conocer. Vamos con el segundo, principio de constancia de las actuaciones y resoluciones. Este es un poquito complejo, porque aquí lo toma como un principio, pero lo vamos a descudriñar un poquito. El notario dice, deja constancia escrita de lo actuado. Todo nuestro proceso de jurisdicción voluntaria vamos a dejar constancia por escrito
de lo que vamos a realizar, de todo ese proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dejar constancia en las actuaciones? Normalmente el notario, cuando trabaja procesos de jurisdicción voluntaria, cuando ejercita esa facultad, todo lo vamos a hacer constar a través de actas notariales. Así que espero que ese curso de notariado 2 ahorita ustedes lo hayan estudiado muy bien, porque el que no aprendió a hacer actas notariales, ahorita va a aprender entonces, porque todo nuestro proceso de jurisdicción voluntaria son actas notariales. Todas son actas notariales. No hay ninguno que inicie con un memorial, que inicie con una escritura, no, todo es acta notarial. Entonces, si no se recuerdan que son las actas notariales, les invito a que regresen a sus apuntes de notariado 2 para que recuerden los requisitos, que es lo que dejamos constancia en esas actas notariales. ¿Cuáles son los impuestos? Los impuestos los vamos a tratar aquí otra vez. Yo les voy a dar, eso lo vamos a tratar el otro sábado. Así que por si usted no se acuerda que son las actas notariales, el otro sábado lo invito a que no falte al curso, porque ahí les voy a dar un regalito de que repasemos notariado 2 con esas actas notariales. Pero ahorita solo vamos a tomar de referencia que todo lo que actuemos a través de procesos de jurisdicción voluntaria, absolutamente todo lo que nosotros actuemos como notarios los vamos a hacer con actas notariales. Todo va a constar en actas notariales. Entonces pueden ver que vamos a estar utilizando el código de notariado también, ¿verdad? Si ustedes tienen tiempo en la semana de volver a leer del artículo 60 al 62 del código de notariado para ver requisitos. Entonces, y la vamos a estudiar un poquito a profundidad el otro sábado. Vamos a dar una repasadita para que ustedes se recuerden de cómo van esas actas notariales, porque aquí el acta notarial es como principio, es donde vamos a dejar las constancias de nuestras actuaciones. Regresemos. Y resoluciones, dice. ¿Se recuerdan que en la semana pasada vimos las diferencias entre un proceso contencioso y un proceso de jurisdicción voluntaria? Vimos que en proceso contencioso iniciaba con una demanda, aquí va a iniciar con una solicitud, así le podemos decir, pero aquí va a iniciar con un acta notarial. Esa acta notarial va a hacer constar que ustedes fueron requeridos, ¿verdad? Luego va a venir una resolución. ¿Se recuerdan que las demandas, vamos a los que les gusta litigar, cuando nosotros presentamos una demanda a los respectivos juzgados, para que el juez nos diga si procede lo que usted quiere o no procede iniciar lo que usted quiere, emite una resolución, ¿verdad? Y esa resolución es la respuesta que nos da el juzgado a si lo que presentamos está bien o no está bien. Si podemos empezar el trámite o fue rechazado y lo tenemos que iniciar otra vez. Bueno, vamos a ir con la misma idea a jurisdicción voluntaria. Vamos a tomar que nuestra demanda es nuestra acta notarial de requerimiento, la primera que vamos a realizar. Esta es nuestra solicitud de requerir todo lo que va a llevar. Terminamos de hacer nuestra acta notarial y nosotros como notarios vamos a resolver lo que quedó plasmado en esa acta notarial. Vamos a hacer una resolución, vamos a dictar una resolución. Esta resolución también vamos a profundizarla el otro sábado, porque esta lleva requisitos que nosotros como notarios vamos a cumplir. Entonces, iniciamos con nuestra acta notarial de requerimiento, vamos a resolver si es acta notarial de requerimiento a nuestra consideración, como con esa fe pública que ostentamos, con esa investidura que nos dieron. Consideramos que todo lo que establece esa acta notarial está conforme a derecho y por lo tanto procede a iniciar el proceso. Entonces nosotros mismos como notarios vamos a resolver qué es lo que se quedó pactado en esa acta notarial, qué es lo que quedó plasmado en esa acta notarial, la vamos a resolver, como nos resuelve el juzgado. Así véanlo, así tengan la idea, es un poco más fácil de que lo podamos entender así. Entonces, principio de constancia de actuaciones y resoluciones. ¿Cómo vamos a dejar constancia de nuestras actuaciones? A través de actas notariales. Actas notariales, actas notariales. Esa, cada vez que usted haga un acta notarial, acuérdese que debe de haber una resolución. Es como los memoriales cuando litigamos. Usted presenta un memorial para cambiar de dirección, le van a resolver. Usted presenta un memorial para hacer un cambio de abogado, le van a resolver. Entonces, lo mismo va a pasar en jurisdicción voluntaria. Usted va a incorporar medios de prueba o va a hacer, en el caso de un proceso sucesorio, va a hacer una junta de herederos en un acta notarial, le van a resolver. Así, todo lo que usted realice dentro del proceso de jurisdicción voluntaria a través de un acta notarial, tiene que llevar una resolución. Tiene que llevar una respuesta si sí está pegado a derecho o no está pegado a derecho. Entonces, esas resoluciones las vamos a estudiar a profundidad. El otro fin de semana vamos a ver cómo se estructuran, qué requisitos debe de llevar, pero
es un principio, ¿verdad? Principio de constancia de actuaciones y resoluciones, artículo 2 del decreto 5477. Entonces, ahora vamos a la ley. Igual, ¿verdad? Si ustedes consideran, en el artículo 2 pónganle principios, porque solo el epígrafe, por lo menos en el caso de mi código, solo dice actuaciones y resoluciones. No dice nada más. Entonces, ya ustedes depende que ustedes le quieren poner principio de constancia de las actuaciones y resoluciones, para que no se les olvide. Y establece, regula este artículo 2. Dice, todas las actuaciones se harán constar en acta notarial. Ahí está bien. Entonces, si usted tiene cómo resaltar su código de una vez o su ley de una vez a acta notarial, ¿verdad? Salvo, dice, las resoluciones. Aquí habla de las resoluciones. O sea que cuando usted resuelva algo que está dentro de su proceso, no lo va a hacer en un acta notarial, sino tiene que ser una resolución, dice, que serán de redacción discrecional. O sea, usted es libre de poderla redactar, como a usted mejor le convenga, como a usted mejor le parezca hacer su redacción, dice, pero debiendo contener, vamos a ver rapidito los requisitos y el próximo fin de semana vamos a entrar, la dirección de la oficina del notario. O sea que sí nos da requisitos de qué es lo que debe de contener esta resolución. Actas notariales, tenemos que regresar a código notariado para ver requisitos, para ver todo lo que tenga que ver con actas notariales. Pero lo que son resoluciones, aquí mismo el artículo 2 nos da los requisitos que deben de tener. Entonces, si lo pueden subrayar, mejor. La dirección de la oficina del notario, dice, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario, ¿verdad? Debemos de firmar la firma del notario. Dice, los avisos, este es otro asunto que vamos a tocar también la otra semana, pero vamos a leerle. Dice, los avisos y publicaciones deben de llevar la dirección de la oficina del notario. Eso nada más. Pero esta última línea todavía no le pongamos mucho énfasis porque eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas las actuaciones serán constar en acta notarial. Por favor, subrayen acta notarial. Salvo las resoluciones, que serán de redacción discrecional. Ustedes son libres de poderlo redactar como a ustedes les parezca, usando los términos que ustedes consideren para poder resolver. Pero debe contener los requisitos: dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Son 5 requisitos sine qua non que debe de contener nuestra resolución. Aquí no habla del sello, pero normalmente si usted no sella su resolución, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Cuando usted llega a alguna institución del Estado y esa resolución no lleva sello, ahí hay problema. Entonces, pero como requisitos, la firma del notario. Entonces, son 5 requisitos esenciales que debe tener toda resolución dentro del proceso de jurisdicción voluntaria para que podamos hacerlo. Entonces ya vimos que nuestras actuaciones van a quedar plasmadas a través de actas notariales, las cuales van a tener una resolución. Esas resoluciones pueden ser de redacción discrecional, pero deben de cumplir 5 requisitos que establece nuestra ley. Entonces es un principio, no podemos dejar de cumplir con dicho principio. Vamos al siguiente. Principio de colaboración de las autoridades. Artículo 3 del decreto 5477. Bueno, este principio consiste en que el notario tiene la facultad de solicitar informes y datos a las autoridades para la tramitación de expedientes, dice. ¿Qué quiere decir con esto? Esa colaboración de las autoridades quiere decir que usted puede requerirles a través de escritos a distintas instituciones del Estado ayuda, por decirlo así, ayuda. Entonces, deben de, ¿cómo les explico? Vamos a ver. Que en las oficinas del Estado, hablemos de RENAP, hablemos de la Procuraduría General de la Nación, hablemos del registro de la propiedad, que fueron los registros que vimos la semana pasada, deben de brindarnos esa colaboración para que nosotros sin ningún inconveniente podamos tramitar nuestros procesos. ¿Cómo debemos nosotros solicitar esa colaboración? A través de solicitudes escritas donde les pedimos qué es lo que quieren, a través de resoluciones dentro de nuestro proceso donde les damos audiencia, ¿verdad? Ellos deben de colaborarnos a nosotros con esta situación. Entonces, el ejemplo. Les voy a dar un par de ejemplos para que ustedes vean cómo va actuando este principio de colaboración, cómo las autoridades deben de colaborar como nosotros. Miren, aquí el proceso sucesorio, como les digo, tiene una gama de cosas que vamos a aprender.
Dentro de las fases del proceso sucesorio, hay informes que nosotros debemos solicitar a los registros de la propiedad, tanto al de la zona central como al que está ubicado en Quetzaltenango. Es una de las fases que debemos de cumplir. Entonces nosotros hacemos nuestra solicitud, la presentamos al registro de la propiedad correspondiente, cualquiera de los dos, a los dos, y ellos tienen un plazo, la ley les establece un plazo para que nos contesten, por decirlo así, nos den esa colaboración que nosotros necesitamos para saber si la persona otorgó o no otorgó testamento o donación por causa de muerte. Entonces, esa colaboración que ellos tienen que dar, porque a veces ustedes se recuerdan en las instituciones del Estado, en derecho administrativo, se presentan las solicitudes y ahí se quedan, ¿verdad? Y se quedan esperando eterna memoria que algún día nos contesten y entra el silencio administrativo y una situación que no hay colaboración. En jurisdicción voluntaria sí. Nosotros vamos a ver que la ley les establece a las autoridades esa colaboración en plazo. Y si no colaboran, pues tienen consecuencias. Entonces, solicitamos, porque igual, si no podemos irlo a pedir así de viva voz, tiene que ser a través de un escrito donde nosotros le solicitamos qué es lo que necesitamos saber para poder continuar nuestro proceso. De igual manera, cuando ese proceso sucesorio llega, tiene que llegar a la Procuraduría General de la Nación o tiene que entrar nuestro expediente, ingresar al Ministerio de Finanzas Públicas, ellos tienen que colaborar con nosotros. En el caso de la Procuraduría es a través de una resolución donde se le pide audiencia. Y ellos al recibirlo tienen que hacerlo, tienen un plazo para contestarnos. Cuando el expediente ya está en la fase de que lo debemos presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, debemos solicitar su colaboración y ellos tienen un plazo para contestarnos. Ahorita con la pandemia los plazos se han hecho de hule, pero ellos tienen un plazo normalmente establecido para podernos contestar. Entonces, este principio de colaboración de las autoridades también se debe de respetar dentro del proceso de jurisdicción voluntaria. ¿Qué sucede si estas instituciones o estas autoridades no nos colaboran y nosotros hemos requerido o hemos presentado nuestras solicitudes más de 3 veces? Entonces, si nosotros vamos al registro de la propiedad, presentamos nuestra solicitud, ¿verdad? Para que nos indiquen si algún notario cumplió con haber presentado su aviso de que otorgó un testamento o una donación causa de muerte a algún su cliente. Y pasa el tiempo y el registro de la propiedad no nos responde. Volvemos a presentar otra vez otra solicitud. Pasa el tiempo y no nos responde. Y llega una tercera vez y volvemos a presentar esa solicitud y no nos responde, ¿verdad? La ley establece, de conformidad con el artículo 178 de la ley del organismo judicial, que debemos acudir a un juez de primera instancia para que apremien al requerido, ¿verdad? Para que lo obliguen a colaborar con nosotros como notarios dentro de nuestro proceso. Entonces, normalmente esto no se da porque las autoridades saben y colaboran cuando es jurisdicción voluntaria. Pero ustedes tienen que saberlo. ¿Qué pasa? ¿Qué derecho tienen ustedes de cumplir o de ir a defender si una autoridad no les da esa colaboración, ya habiendo solicitado ya por más de 3 veces? Entonces, aquí está el chivito. Miren que eso, tomen nota para que ustedes lo puedan saber. Entonces, vamos al artículo 3, ¿verdad? Que es donde está regulado nuestro principio de colaboración a las autoridades y establece, dice, los notarios por medio de oficio, ellos le llaman oficio, ¿verdad? Podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria, dice, a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Cuando no le fueran proporcionados después de requeridos 3 veces, ahí está, por ahí lo pueden subrayar, podrán acudir ante el juez de primera instancia de su jurisdicción para premiar al requerido. Entonces yo creo que, miren, aquí les voy a dar el chivo porque aquí el fundamento de donde pueden ir a requerir no está. Y yo ya se los puse ahí. Entonces si ustedes toman nota, les va a servir mucho. Entonces, nos da qué es lo que vamos a hacer si por más de 3 veces lo requerimos, a dónde tenemos que acudir, pero yo les pongo ahí donde pueden ustedes fundamentar la petición que ustedes van a hacer con un juez, aparte del artículo 3, ¿verdad? Del principio de colaboración a las autoridades. Entonces ya hemos visto 3 principios de los 7 que son. Vamos al siguiente.
Audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Artículo 4. Recordemos que de conformidad con el decreto 2597, en todas las leyes donde se menciona al Ministerio Público, se debe de sustituir por la Procuraduría General de la Nación. Sí, solo sí, si no tenga que ver con un delito, ¿verdad? O que tenga que ver con los delitos regulados en el Código Penal. Entonces, aunque ustedes en algún artículo diga Ministerio Público, en este caso en el artículo 4 del decreto 5477, sí dice audiencia al Ministerio Público, ustedes coloquen ahí en su código, en su ley, que de conformidad con el decreto 2597 no es Ministerio Público, es Procuraduría General de la Nación. Entonces, si ustedes quieren, testen donde dice Ministerio Público o en la parte de arriba donde dice Ministerio Público, coloquen Procuraduría General de la Nación para que no se me pierdan, ¿verdad? Porque pues los códigos no los van reformando con otras cosas que van saliendo. Entonces, no lo debemos hacer así. Entonces, recordemos, artículo 4, audiencia a la Procuraduría General de la Nación. No es Ministerio Público. Colóquenle ahí de una vez que el decreto 2597 nos da esa facultad de poder cambiar todo donde diga Ministerio Público a Procuraduría General de la Nación, a excepción de que sí sean situaciones de delito. Bueno, entonces, este principio de audiencia de la Procuraduría General de la Nación va a consistir en que debe escucharse la opinión de la Procuraduría General de la Nación. Eso es, debemos escuchar opinión. Consiste en que debemos darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que ella emita su opinión dentro de nuestro proceso de jurisdicción voluntaria. Miren, no es en todos, no lo es en todos, pero en donde se establezca que la Procuraduría General de la Nación debe de emitir una opinión, debemos de cumplir dicho principio, ¿verdad? Como les digo, no en todos los asuntos se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Permítanme un segundo. Ok. Oh, solo quiero ver. Ok. No en todos los anuncios, no en todos los procesos se le debe dar audiencia. Pero en los procesos donde se le debe dar audiencia, no podemos como saltarnos esa fase, no podemos hacerlo. Entonces, sí o sí le debemos de dar. Bueno, otra pregunta que podemos tenerlo dice, ¿en qué casos se le da audiencia? En aquellos casos en que la ley así lo exija. Entonces, cuando empecemos a hacer nuestro proceso, cualquier proceso de jurisdicción voluntaria, debemos observar todos los artículos que nos van marcando todo ese proceso del proceso de jurisdicción voluntaria y establecer si dentro de los articulados nos indica o nos regula que debemos darle audiencia a la Procuraduría. Si no lo dice, automáticamente ustedes saben que la Procuraduría no tiene ni voz ni voto dentro de su expediente, por decirlo así. Pero si la ley los artículos que regulan el proceso que ustedes están tramitando indica que se le debe dar audiencia, lo debemos de cumplir. Hay un plazo para que la Procuraduría General de la Nación pueda evacuar esa audiencia, es de 3 días. En la ley establece 3 días, pero ahorita con el tema de la pandemia, la Procuraduría General de la Nación más o menos está tardando 2 semanas en omitir opinión, y que considero pues que para el tema de que estamos tratando, el tema delicado de la pandemia, pues el plazo está razonable, ¿verdad? 2 semanas están tardando en emitir o en evacuar esa audiencia que se les confiere entre los procesos de jurisdicción voluntaria, pero legalmente cuando todo está en una normalidad, pongámoslo así, es el plazo de 3 días. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el plazo de 3 días, la Procuraduría General de la Nación debe emitir opinión si con lo actuado por el notario dentro del proceso de jurisdicción voluntaria está de acuerdo, se cumplió con la ley, no se está violentando ningún derecho, no se está violentando derechos del Estado, ¿verdad? Pues se acuerdan que la Procuraduría General de la Nación, lo hablábamos, era el abogado del Estado, el que vela por eso. Entonces, por eso es que se le da audiencia a la Procuraduría. Entonces, vamos a ver otras preguntas que debemos contestar. Bueno, otro sería, ¿por qué debe darse audiencia a la Procuraduría General de la Nación? ¿Por qué lo debemos de hacer? Bueno,
Pues porque, recalcamos otra vez, la Procuraduría General de la Nación representa los intereses del Estado y por ende se supone que la colectividad social, ¿verdad? Entonces, por eso es que le debemos dar audiencia dentro de los requisitos o dentro de los procesos que nos pide como requisito que se le dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, la siguiente interrogante que nos podemos hacer dice, si no se da audiencia, ¿qué sucede? ¿Verdad? Si nosotros continuamos todo el proceso en el cual nosotros hemos visto que debe de comparecer su opinión la Procuraduría General de la Nación y nosotros como notarios no lo hacemos, sino nos saltamos esa fase para no ir a la Procuraduría a que nos den su opinión y continuamos todo nuestro proceso, ese proceso es nulo. Nosotros lo podemos terminar, podemos dictar una resolución final donde terminamos y lo llevamos a donde le debemos inscribir, pero ahí no nos lo van a inscribir, porque a veces parte de los requisitos es de que si es trámite donde sí o sí debe llevar opinión de la Procuraduría General de la Nación, debemos adjuntar una copia de esa opinión. Entonces, nuestro trámite, aunque lo hayamos terminado, va a ser nulo. Entonces, sí debemos de poner mucha atención cuando la Procuraduría General de la Nación debe emitir una opinión, debemos de darle su tiempo para que emita su opinión para cumplir con esos requisitos. Hablábamos la semana pasada también que pues diferentes instituciones dan su opinión o dan su dictamen, en los cuales pues a veces es vinculante y a veces no es vinculante. Entonces la otra pregunta que nosotros nos podemos hacer es si es vinculante esa resolución o esa opinión de la Procuraduría General de la Nación para nosotros los notarios en el proceso de jurisdicción voluntaria. Sí es vinculante. Aquí si la Procuraduría General de la Nación no nos dice en su opinión que externa, señor notario, usted puede continuar con su proceso porque usted ha cumplido todo lo que establece la ley de conformidad con todos los estudios que nosotros hicimos de su expediente, por decirlo así, continúe. Nosotros lo podemos hacer. Si la Procuraduría nos emite una opinión diciéndonos no podemos emitir opinión en este momento porque no cumple los requisitos con tal y tal situación, arréglelo, por decirlo así, antes de que nosotros podamos decirle sí o no. Entonces, nosotros como notarios vamos a solucionar lo que la Procuraduría General de la Nación nos está pidiendo, nos está requiriendo, porque a veces pueden ser documentos que nos pueden requerir. Les voy a dar un ejemplo más o menos de cómo puede ser vinculante esa opinión de la Procuraduría General de la Nación, donde para nosotros sí es vinculante esa opinión. Bueno, primero que nada, miremos o recordemos qué es ser vinculante, por si alguno no se acuerda, ¿verdad? Entonces, veamos de que es cuando el notario tiene que emitir las resoluciones en base a lo que nos ordena, en este caso, la Procuraduría General de la Nación. O podría ser, si fuera con otra institución, que debemos emitir nuestra resolución en base a lo que cualquier otra institución que nos ordena la ley nos dice. Si nos dice no lo hacemos. Si nos dice sí, lo podemos continuar. Entonces, en eso es que significa que es vinculante para nosotros, ¿verdad? Que nosotros vamos a emitir una resolución o vamos a terminar un proceso basados en lo que nos diga esa opinión de la institución del Estado al que debemos cumplir con la ley. Bueno, entonces, regresemos a cuándo es vinculante para que ustedes tengan un ejemplo. Regresemos al proceso sucesorio. Es que miren, ese proceso sucesorio tiene bastante de dónde podemos tomar ejemplos y nos puede servir. Cuando en todas las fases llega la fase en que le debemos como notarios dar opinión o dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que ésta emita una opinión, debemos de hacerlo a través de una resolución, se notifica, se presenta nuestro expediente a la Procuraduría, ellos en 3 días nos evacúan esa opinión. Y cuando regresamos por esa opinión, nos dicen que por el momento no pueden emitir opinión porque no están de acuerdo en algunas situaciones. Veamos. Hay un proceso sucesorio donde el que está heredando es hermano del causante. El causante no estuvo casado, no tuvo hijos, no tiene más hermanos, solo tiene ese hermano. Entonces, este hermano, de conformidad con la ley, es el llamado, ¿verdad? Por la ley a heredar. Es quien
es quien inicia el proceso, nos requiere nuestros servicios, lleva todo el proceso, pero al momento de que llega la Procuraduría General de la Nación para que esta emita opinión de si ese hermano es por ley el que puede ser declarado heredero, viene la Procuraduría y ella tiene que agotar todos los medios para defender a las personas que en su momento no estén presentes y que por la ley tengan derecho a heredar. ¿Se recuerdan ustedes que la ley, el Código Civil exactamente, nos establece quiénes son los llamados a heredar? Si la persona no ha sido casada y no ha tenido hijos, los ascendientes, ¿verdad? Papá y mamá. Si no está papá y mamá, los descendientes o los colaterales. Bueno, como no tampoco tuvo descendientes, los colaterales. Pero a la Procuraduría no le queda claro si los primeros a heredar, que son los ascendientes, están vivos o no están vivos. ¿Qué pasó con esos papás de ese causante? Porque de conformidad con que la ley va sacando, por decirlo así, a las personas que son llamadas a heredar, el hermano sería el último. Entonces, nosotros como notarios debemos de acreditar que todos los demás que la ley llama primero antes que al hermano, no hay, ¿verdad? No existe. Con la esposa y con los hijos, pues con los hijos pueda dejar abierto un paréntesis ahí. Pero con la esposa, si él fuera casado, se recuerdan que pues, el Registro Nacional de las Personas hace la modificación de los estados civiles y entre el certificado de nacimiento del causante hubiera aparecido que fue casado en tal fecha con tal persona. Entonces ahí la Procuraduría de visto, miren, pues usted no es el llamado a heredar, porque él aquí aparece casado. Pero como en ese momento en el certificado de nacimiento no aparece anotación de casado, entonces automáticamente la Procuraduría dice, bueno, entonces nunca fue casado. Pero no se ha acreditado dónde están los papás. Los siguientes a heredar después de los cónyuges y los hijos son los padres. Entonces, ¿dónde está? Aquí acredite dónde están los papás de este causante, porque son los primeros llamados a heredar después de haber descartado que tiene mamá y que tiene esposa y que tiene hijos. Entonces, aquí no está acreditado, acredite, ¿verdad? Previa a que nosotros le digamos el hermano es el heredero, acredítenos que los que siguen en la lista para ser llamados a heredar no están. Entonces, ¿qué le toca a usted como notario? Bueno, dice que quiere que acreditemos dónde están los papás de este señor, ¿verdad? Del causante. Puede ser de que existen vivos y usted tiene que acreditar eso. Bueno, si está vivo, pues solo se presenta el certificado de nacimiento de los papás y ahí va a haber la relación y entonces ya el hermano sale, no lo va a declarar la Procuraduría, sino a los papás. Pero si no está, si de verdad ya fallecieron, pues entonces el medio idóneo para probarle a la Procuraduría General de la Nación que no hay papás que son los siguientes en la lista de llamados a heredar y por lo tanto tienen que salir porque ya no están, pues va a ser a través de presentarle certificado de defunción de ambos papás. Entonces, el expediente sale de ahí con ustedes deben de acreditar o probar lo que la Procuraduría quiere como que de descartar al siguiente en la lista de heredar. Entonces se presentan esos certificados de defunción, se le vuelve a correr la audiencia a la Procuraduría y se le indica, bueno, hace 15 días me dijo que no había lugar, que no podía emitir opinión por esto y esto y esto. Bueno, ahora yo ya le demuestro, le subsano ese previo que usted me impuso diciéndole, mire, los papás del causante ya fallecieron en tal fecha y lo acredito con tal documento. Vuelve a ingresar el expediente a la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría vuelve a revisar el expediente y ve de verdad que usted acreditó como notario que el siguiente llamado a heredar tenía que salir. Entonces dice, bueno, entonces no hubo esposa, no hubo hijos, no están los padres, entonces sí le toca al papá, al hermano, poder heredar. Entonces ya podemos emitir opinión favorable en el cual declaramos heredero de los bienes, derechos y obligaciones del causante al señor fulanito tal, quien es su hermano. Entonces ya nos entregan una hojita, yo les voy a hacer, cuando nos toque el proceso sucesorio, les voy a dar una opinión, ¿verdad? Cuando nosotros en el momento de recibir esa resolución o esa opinión donde dice, perfecto, señor notario, su expediente está correcto y es procedente que usted los declare herederos. Al momento de tener esa hoja, ustedes ya pueden ir a resolver su proceso finalmente diciendo, bueno, yo como notario declaro a tal persona heredero del causante. Pero no lo puedo hacer si la Procuraduría por escrito no me dice hágalo. Entonces, ahí es donde quiero que tengamos la idea de ese principio de la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Que esa opinión que emite la Procuraduría General de la Nación para nosotros como notarios dentro de jurisdicción voluntaria es vinculante.
que no podemos hacer nada dentro de nuestro proceso si la Procuraduría General de la Nación no nos da una respuesta favorable a lo que nosotros queremos. Entonces, espero no haberme ido tan lejos para que podamos entender la situación. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, otra pregunta que nos hacemos, si la opinión, después de haberle acreditado todo lo que queremos, ¿verdad? Todo lo que ellos quieren, si la opinión de la Procuraduría General de la Nación nos indica en ese documento que nos dan, no da lugar a las presentes diligencias. ¿Qué vamos a hacer nosotros como notarios? Entonces, aquí en el artículo 4, el último párrafo de jurisdicción del decreto 5477, donde lo vamos a leerlos ahorita, el notario se tiene que abstener de conocer, ¿verdad? No vamos a poder conocer si la Procuraduría nos dice no al lugar a lo que usted quiere, ya en una opinión. Ahí nosotros ya no podemos continuar conociendo, sino que debemos de notificar a los interesados lo que pasó y en el mismo instante remitir ese proceso al órgano competente. En este caso, al juzgado civil. Entonces, si la Procuraduría General de la Nación emite una opinión donde nos dice no al lugar, nosotros ya no podemos conocer. Ese proceso se debe de remitir al órgano competente, al órgano jurisdiccional competente, si puede continuar, porque en ciertos casos es obligatorio la remisión y en otros casos, pues, tienen que iniciarlo normalmente en la vía judicial. Entonces, si la Procuraduría, por eso les digo que la Procuraduría General de la Nación, al momento de emitir su opinión, es vinculante para nosotros. Nosotros no podemos hacer nada que la Procuraduría General de la Nación no nos autorice primero. Es como, veámoslo así, como nuestro revisor de todo el trabajo que nosotros hicimos. Si el revisor dice, sí lo hizo bien, sí hizo bien todo su trabajo, continúe, nosotros podemos continuar. Si el revisor nos dice, no, usted no acreditó, no hizo lo que tenía que hacer, no, entonces nosotros no podemos continuar, sino que debemos remitirlo al órgano competente. Entonces, por eso también es un principio de audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Vamos a ver ahora, leamos el artículo 4. Y establece, en los casos, dice, que esta ley disponga, o sea que si el decreto 5477 nos va a decir cuándo es que va a ir audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Dice, en los casos que esta ley disponga, será obligatoria, dice, la audiencia al Ministerio Público, dice, ya sabemos que es Procuraduría General de la Nación, la que deberá evacuarla en el término de 3 días. Marquen ese plazo porque normalmente lo deben de hacer en 3 días. Antes de dictar cualquier resolución. ¿Quién va a dictar cualquier resolución? El notario. O sea, no podemos hacerlo, no podemos dictar esa resolución si no ha evacuado su audiencia. Bajo pena, dice, de nulidad de lo actuado. Es lo que les digo, ¿verdad? Que si nosotros continuamos el proceso sin esa opinión, nuestro proceso va a ser nulo. No va a poder nacer a la vida jurídica. El segundo párrafo dice, el notario podrá recabar la opinión, siempre establece el Ministerio Público, pero sería de la Procuraduría General de la Nación, en los casos de duda o cuando lo estime necesario. Aquí es cuando la ley no nos obligue, por decirlo así. Si dentro del proceso no nos establece que la Procuraduría General de la Nación debe emitir opinión, pero nosotros queremos consultarle algo, lo podemos hacer. Podemos remitir nuestro expediente con ellos. Ahí no va a ser vinculante la opinión, porque solo nosotros estamos preguntándole, ¿verdad? Si está, qué podemos hacer en determinado caso o si no se violenta el derecho con algo que nosotros querramos hacer. Entonces, ahí no es vinculante, pero en el primer párrafo, sí o sí, la opinión de la Procuraduría es vinculante. Y por último, en el tercer párrafo dice, cuando la opinión del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación fuera adversa, o sea, que fuera contraria, que nos diga que no, el notario, previa notificación a los interesados, ahí viene, ¿ve? Deberá enviar el expediente al tribunal competente para su resolución. O sea, donde nos abstenemos, ya no podemos conocer. Si la Procuraduría General de la Nación nos dice no al lugar, ya no podemos. Debemos de notificarlo a los interesados y debemos enviar nuestro expediente al juzgado porque ahí hay algún asunto litigioso
que la Procuraduría General de la Nación ve, o ve que se está violentando algún derecho. Entonces, no, ya no podemos continuar, ya no podemos continuar. Entonces, por eso les digo yo que todos los principios del proceso de jurisdicción voluntaria deben de ser bien, los tenemos de tener bien claros para que no nos vayamos a perder en la tramitación o en que a veces no es físicamente que se tenga que escribir los principios, sino que debemos de saber cuándo los principios van a actuar, ¿verdad? El de consentimiento, con una de las partes que nos diga no, que no esté por escrito, sabemos que no podemos continuar conociéndolo. Continuemos entonces. Vamos al quinto principio. Principio que establece el ámbito de aplicación de la ley y de opción al trámite. Bueno, aquí hay dos temas dentro de un principio. Contiene dos principios. Un principio contiene dos principios, pero lo vamos a tomar uno solo para efectos de nuestro estudio. Entonces, el ámbito de aplicación. Principio que establece el ámbito de aplicación, ¿verdad? Siempre ese ámbito de aplicación es el que, en donde se puede aplicar la ley, en el ámbito tanto territorial como en el ámbito material. En el ámbito material, en el ámbito territorial, material, personal, temporal, ahí es a lo que se refiere a qué ámbito se va a aplicar el proceso de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? En el ámbito material, hacia qué asuntos se puede aplicar la ley o el decreto 5477, ¿verdad? Sin que se contrarie lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es en cuanto a la aplicación de la ley. ¿Qué ley vamos a aplicar? Podemos aplicar Código Procesal Civil y Mercantil, podemos aplicar el decreto 5477 o vamos a aplicar las dos leyes dentro del mismo proceso. A eso se llama el ámbito de aplicación. Lo que está contenido en el decreto 5477, en el Código Procesal Civil y Mercantil, nuestro proceso puede estar regulado solo en una de las leyes o puede estar regulado en las dos, y por lo tanto debemos de tomar los dos decretos o las dos leyes para poder llevar a cabo nuestro proceso. No nos vamos a ir a que solo lo que establece el decreto 5477, no, porque el decreto 5477 quedó a veces como que muy amplio los artículos, entonces debemos como de unirlo con el Código Procesal Civil y Mercantil por interpretación a lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil y unirlo con el 5477 para poderlo llevar a cabo. Y lo vamos a ver, eso lo vamos a ver ya cuando entremos a ver nuestros procesos, cómo se da este ámbito de aplicación, qué ley vamos a aplicar dentro del proceso de jurisdicción voluntaria que vayamos a hacer, si solo está regulado en el decreto 5477 o si está regulado en el decreto 5477 y también está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, o solo está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero hay unas cosas que quedaron muy ambiguas en el Procesal Civil y Mercantil y debemos referirnos al decreto 5477 para terminar de hacer ese match con las dos situaciones para poder resolver bien nuestro proceso. Entonces, a eso se refiere con este principio del ámbito de aplicación, pero es de la ley. ¿Cómo se va a aplicar la ley? ¿En qué momento se va a aplicar? ¿Qué ley vamos a aplicar? Si debemos aplicar solo una, si debemos aplicar las dos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a encontrar regulado en el artículo 5 del decreto 5477. Vamos a ver el primer párrafo. En el primer párrafo del decreto 5477. Veámoslo de una vez para no regresar a leerlo todo cuando pasemos a la otra parte del principio. Dice, esta ley dice, ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite, artículo 5. Esta ley, dice, es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permite en los siguientes artículos, dice, sin perjuicio de que también puedan tramitarse ante notario los contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, aquí uno de los ejemplos es, nos vamos al artículo 401 al 405 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde están las disposiciones generales de lo que es la jurisdicción voluntaria. Entonces, podemos como que tomar las dos situaciones, ¿verdad? Del 401 al 405 están las disposiciones generales de lo que es la jurisdicción voluntaria judicial, pero que en determinado momento, si no establece algo el decreto 5477,
podemos acudir al Código Procesal Civil y Mercantil para como subrogar lo que no está contemplado en el decreto 5477 y perfectamente lo podemos aplicar. Por eso se establece como principio el ámbito de aplicación de la ley. Podemos aplicar cualquiera de las dos leyes a los procesos que se tramiten en jurisdicción voluntaria sin tener ningún inconveniente, media vez no se contrarien ninguna de las dos, que no haya contradicción entre ellas y que pues sea para resolver de la mejor manera nuestros procesos. Ahora vamos al otro. Al principio de opción al trámite. Este principio de opción al trámite es solo para observancia del notario, porque aquí es como que esta acción la ejercitan los promovientes, los interesados, los solicitantes, quienes pueden acogerse a desear llevar su trámite. Son dos situaciones las que vamos a entender acá. La primera es que los interesados o los solicitantes puedan acogerse a llevar su proceso de jurisdicción voluntaria ante notario, o sea, vía notarial o extrajudicial, o lo puedan hacer en la vía judicial desde el inicio. Los asuntos del decreto 5477 se pueden también llevar por la vía judicial. Los jueces tienen la facultad, la potestad de conocer, tramitar y resolver también estos 20 asuntos. No es facultad únicamente del notario. También lo puede hacer ante juzgado. Y las partes tienen esa facultad de poderlo hacer desde el inicio. Este principio de opción al trámite también lo debemos de llevar a otra situación, que ya lo platicamos. Esta opción al trámite se da cuando se ha iniciado de manera notarial, ¿verdad? Se ha llevado bastantes fases del proceso de jurisdicción voluntaria, pero a medio camino, por decirlo así, o a media fase, hay una controversia entre los solicitantes. Entonces, esta opción al trámite empezó en la vía notarial, pero va a terminar en la vía judicial por esa controversia. Entonces, el notario se abstiene, remite el expediente y se va a la vía judicial. Continúa su proceso en la vía judicial. Entonces, aquí ya no actuamos como notarios, sino como abogados. Esa es una opción de opción al trámite, ¿verdad? Que los interesados tienen, que puede iniciar por la vía notarial, pero al momento de haber alguna controversia, tiene que pasar a la vía judicial. O puede ser contrario sensus, que haya controversia en el inicio y que no se puede hacer por la vía notarial. Entonces, deben iniciar su proceso de jurisdicción voluntaria por la vía judicial, porque hay una litis entre todos los interesados, entre todos los requirentes, pero en ese diligenciamiento de las fases de jurisdicción voluntaria judicial, todos logran ponerse de acuerdo. Todos llegan a la conclusión de que ya no va a haber litis, que ya no va a haber controversia. Entonces, puede salir de la vía judicial y volverse notarial, ¿verdad? Entonces, ya el notario, la solicitud se le hace al juez de que todos se pusieron de acuerdo y que por el tiempo, ¿verdad? Porque los juzgados es demasiada carga de trabajo, desean terminarlo más rápido, entonces que ya no hay litis, que ya llegaron a un consenso, entonces lo que quieren es regresar a la vía notarial para poder seguir dilucidando el proceso, pero ya todas las partes con consentimiento unánime de que no hay litis. Entonces el juzgado se abstiene de conocer y lo remite pues a un notario. Y esto se puede dar durante toda la tramitación, porque puede ser de que el notario lo recibe, empieza otra vez, ¿verdad?, de donde se quedó el juzgado, otra vez sin controversia, pero ya en las últimas fases vuelve a haber controversia entre las partes. Aunque haya venido de un proceso judicial, otra vez como notarios debemos otra vez de abstenernos de conocer. Es como un juego de ping-pong, podría hacerlo así. El notario deja de conocer y vuelve a remitir las actuaciones al juzgado, porque al momento de haber controversia, el notario ya no puede conocer. Entonces, el mismo proceso puede ir y venir de la vía judicial a la notarial, de la notarial a la judicial, porque no hay un límite de veces que se puede hacer, ¿verdad? Media vez y se puede aplicar perfectamente este principio de opción al trámite. Que se inicie vía notarial, que se inicie vía judicial.
que en el transcurso de la vía notarial haya controversias, se vuelve vía judicial. Si inició en la vía judicial y en el transcurso del proceso hay un consenso y hay un consentimiento unánime a todos, se vuelve judicial. O sea, por eso es opción al trámite, o notarial o judicial o notarial. Pero de las dos maneras ese proceso tiene que continuar y tiene que llegar a su resolución. Entonces, es ahí donde está este principio que encierra dos subprincipios, por decirlo así, en uno solo. Principio que establece la aplicación de la ley y el principio de la opción al trámite. Vamos a leer ahora lo que establece de la opción al trámite, que ya empieza desde el segundo párrafo del artículo 5. Entonces, los interesados tienen opción, dice, a acogerse, o sea, a iniciar, ¿verdad?, al trámite notarial o al judicial, según lo estimen conveniente. Y para la recepción de los medios de publicación deben de observarse los requisitos que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso lo vamos a ver más adelante. En cualquier momento, escuchen bien, la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. Ahí estamos lo que acabamos de ver. Entonces, eso, si ustedes quieren subrayar eso, ahí está plasmado la opción al trámite. Ese principio de opción al trámite es eso, que en cualquier momento, que se puede iniciar por la vía notarial o por la vía judicial, que en cualquier momento la tramitación notarial de jurisdicción voluntaria puede convertirse en judicial o la judicial puede convertirse en notarial. Entonces, esas últimas líneas donde dice en cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial. Ese es como que el concepto mejor explicado de lo que es la opción al trámite. Entonces, si ustedes tienen cómo subrayar, si tienen sus colores de sus resaltadores como muy buenos estudiantes de derecho, ahí van ustedes sacando el chivo de cómo van entendiendo la jurisdicción voluntaria. El siguiente párrafo dice, en el primer caso, dice, cuando se convierte de notarial a judicial, sería en este caso. En el primer caso, el notario debe de enviar el expediente al tribunal que sea competente. O sea, nosotros dejamos de conocer y lo remitimos al juzgado competente a través del Servicio de Auxiliares de Administración de Justicia. Ahí es donde remitimos nosotros el expediente y ellos son los encargados de asignar el juzgado que pues no competente, porque si lo ingresamos en servicios auxiliares, en el caso de la capital, vamos a hablar de la capital, me pierdo a veces que estamos a nivel nacional, pero hablemos de la capital. Entonces, nosotros como notarios remitimos nuestro expediente al Centro de Servicios de Auxiliares de la Administración de Justicia Civil, ¿verdad? Ellos están en la zona 9. Ingresamos ahí nuestro expediente, haciéndole saber, ¿verdad?, al juez competente. En este caso, se recuerdan que hay 12 juzgados. Entonces, por eso se ingresa a ese centro para que el centro sea quien le asigne el número de juzgado. Solo ahí ya no vamos a actuar a través de actas, ahí ya vamos a actuar a través de un memorial, porque ya no somos notarios. Al momento de cualquier situación que se dé hacia la vía judicial, nosotros nos quitamos esa investidura de notarios y nos ponemos la investidura de abogados. Entonces ya lo hacemos a través de un memorial en el que hacemos constar que se inició tal proceso en la vía notarial, pero que hubo controversia entre las partes en tal fase del expediente. Y por lo tanto, de conformidad con el principio de opción al trámite, el notario se abstiene de seguir conociendo y lo pone a disposición del órgano competente para que éste decida y resuelva lo que corresponda de conformidad con la ley. Entonces, ahí ya más o menos les di una redacción de cómo van los memoriales para ahí. Entonces, ya viene el centro de servicios y le asigna un juzgado y al juzgado es el que conoce, ¿verdad?, y continúa el proceso. Ahí es donde se da a la vía notarial, es donde dice que se debe enviar el expediente al tribunal que sea competente. En todo caso, dice, puede requerir el pago de sus honorarios profesionales. Aquí es donde volvemos otra vez a lo mejor de todo, ¿verdad? Que si y lo hablábamos, que aunque se vuelva judicial, nosotros como notarios tenemos el derecho de por todas esas fases que nosotros ya agotamos dentro del proceso, a cobrar nuestros honorarios. Y el mismo decreto 5477 nos lo permite y así lo debemos hacer, ¿verdad? Y cuando ustedes le digan a su cliente, mire, le voy a cobrar el proceso de jurisdicción voluntaria notarial y lo voy a llevar a la judicial y a ello le voy a cobrar como abogado,
pues ahí está el fundamento para que usted se defienda con sus clientes, pues, para que pueda cobrarlo de la vía notarial y ahí pueda cobrarlo de la vía judicial. Entonces, vamos a continuar. Entonces, este era el principio número 5, ¿verdad? Vamos con el principio número 6. Principio de inscripción de las resoluciones en los registros. Vamos a ver. Miren, ya a esta hora ya la voz ya no me da, ya me cuesta un poquito. Yo creo que con ustedes fue que el semestre pasado me ahogué, ¿verdad? y fue que donde me puse un poquito malita de la garganta. Pero esperemos que este semestre no, y eso que es más largo el periodo. Pero, bueno, sí, continuemos. Este principio de inscripción de las resoluciones a los registros, el artículo 6 del decreto 5457. Entonces, aquí, cuando el proceso de jurisdicción voluntaria, cualquiera que sea, ha sido terminado, ha sido finalizada, la tramitación ha sido resuelto, ha sido finalizado, ha sido fenecido, para que surta su pleno efecto legal, ¿verdad? Para darle esa certeza jurídica a ese expediente, la validez a esas actuaciones, la permanencia en tiempo, como lo hablábamos hace 8 días, ¿verdad? De que dure sus efectos hacia el futuro. Todas estas resoluciones finales, le vamos a llamar así, deben de ser inscritas en los registros correspondientes. O sea, este principio de inscripción en los registros es inscribir esta resolución final en el registro correspondiente, ¿verdad? Como les dije que íbamos a, yo les voy a hacer en esta semana, yo tal vez en la tarde o mañana yo voy a hacer ese cuadrito donde vamos a poder estudiar qué procesos terminan a través de una escritura pública, qué procesos terminan a través de una resolución final, qué procesos terminan a través de un testimonio irregular. Entonces, para que ustedes vayan viendo la diferencia entre los procesos, porque no todos los procesos finalizan igual, ¿verdad? Hay unos que terminan en escritura pública, otros que finalizan en resoluciones finales, otros que finalizan en testimonios irregulares. Entonces, todo eso lo vamos a aprender. Bueno, independientemente de cómo se finalice el proceso, con qué instrumento lo vamos a finalizar, porque no voy a entrar ahí, sino que hasta el otro domingo, pero pongamos que ya terminamos nuestro proceso, no importa cómo, con qué resolución o con qué escritura, con qué testimonio, no. Vamos a referirnos, vamos a dar el ejemplo para que ustedes lo entiendan con una resolución final. ¿Cómo lo hacemos? Esas actuaciones todas deben de quedar originales dentro de nuestro expediente. Todas. No podemos sustraer ningún acta, ninguna resolución o ninguna notificación en original para hacer ningún trámite. No podemos. Entonces vamos a actuar a través de fotocopias de esos documentos. Y lo vamos a hacer a través de certificaciones. Vamos a certificar esa resolución final o auto final. Ahorita el nombre, hablemos de resoluciones, porque hasta el otro fin de semana les voy a explicar bien qué es una resolución final o auto final. Vamos a sacarle una fotocopia. Veamos a la práctica y ahí me lo voy a llevar por el lado de la ley para que sea más fácil. Vamos a tomar esa resolución final, la vamos a sacar de nuestro expediente, le vamos a sacar una fotocopia, vamos a regresar la original a nuestro expediente y nos vamos a olvidar de ese original porque eso lo debemos de conservar. Entonces vamos a certificar esa fotocopia, ¿verdad? Vamos a darle autenticidad a esa fotocopia para poderla presentar a los registros, ¿verdad? Vamos a hacer una razón de una certificación, también lo vamos a aprender a hacer en este semestre. Y este es el que vamos a presentar al juzgado, al registro que corresponda, ¿verdad? Y esto lo vamos a presentar, esa certificación, con un duplicado. El fundamento de cuando hacemos un duplicado es el artículo 1132 del Código Civil. Apúntenlo por ahí, léanlo, porque todo lo que va para los registros, independientemente, y esto lo tuvieron que haber aprendido en Notariado 3, de qué registro sea, debe de llevar duplicado el original y un duplicado. Si no, no se los van a operar, ¿verdad? Entonces, se sacó la fotocopia, por decirlo, se sacó la fotocopia de la resolución final, la certificamos,
a través de una razón que vamos a aprender. Esas 2 hojas, por decirlo así, eso se vuelve nuestro original para poder inscribir. El duplicado lo vamos a realizar sacándole una fotocopia a ese original que armamos. Pero ¿cómo vamos a saber que es duplicado? Porque después de haberle sacado fotocopia a ese original que ya tenemos, vamos a volver a firmar y a sellar esas fotocopias. Yo creo que aquí se va a hacer un poquito la confusión, pero yo creo que se los voy a traer ilustrado, porque yo creo que es la mejor manera en que lo podamos entender. Pero así lo vamos a ver ahorita. Se saca una certificación de esa resolución final, a esa certificación le vamos a sacar un duplicado y ese duplicado nos va a servir para poder inscribir nuestro trámite en cualquiera de los registros. ¿Por qué es obligatorio que se debe de presentar un duplicado junto con la certificación original? Porque el registro, independientemente del registro donde inscribamos, no devuelve el duplicado. ¿Por qué? Porque les tiene que servir para ellos dejar constancia dentro de sus oficinas qué fue lo que se presentó y en base a qué ellos hicieron una modificación, ya sea en el registro civil, en el registro de la propiedad. Tiene que quedar ese duplicado en su poder para ellos poder dar certeza de lo que hicieron, poder respaldar de que lo que hicieron fue conforme a algún documento que usted como notario les presentó, ¿verdad? Y porque no se pueden quedar con el original, sino que el original se lo tienen que devolver al interesado o al notario ya con la razón o con esa razón donde hicieron la operación y devolverlo. Entonces lo piden con duplicado o se debe de presentar con duplicado por el hecho de que tiene que quedar una constancia dentro de los registros correspondientes de por qué. Porque normalmente lo que se inscribe cuando es proceso de jurisdicción voluntaria es de alto impacto lo que se hace. En el caso de un asiento extemporáneo, es un certificado o una partida la que el RENAP va a aperturar para una persona. Entonces no es una cosa sencilla la que ellos están haciendo, pues se están comprometiendo o están tomando una responsabilidad grande al momento de decir, bueno, la persona no estaba inscrita a su nacimiento, pero como ya se llevó el proceso y ya no lo están demostrando, ahora vamos a abrir una partida para esta persona. Entonces ahí le están dando nacimiento a una persona, pues. O en el caso de una rectificación de una partida de nacimiento, el RENAP tiene que tener un respaldo físico de por qué lo está haciendo. Entonces, ese es el fin de un duplicado, ¿verdad? Ese es el fin del duplicado. A pesar de que ellos el duplicado después lo escaneen y qué hacen con los originales, yo creo que los guardan por un cierto tiempo y ya les queda solo el digital. Obligación de nosotros es presentar documento original para hacer la anotación y un duplicado que es el que les va a quedar a ellos. Entonces, así lo debemos de tomar para cualquier registro. Así lo debemos de hacer. Entonces, ahora leamos el fundamento de la inscripción en los registros, que es el artículo 6, que es el siguiente principio. Dice, para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos, será suficiente la certificación notarial. Háganme favor de subrayar eso, la certificación notarial de la resolución o fotocopia o fotostática autenticada de la misma. Eso lo vamos a ver más adelante. Tal certificación o reproducción será enviada en duplicado. Ahí está, ¿ven? Donde también la ley nos obliga a que tenemos que presentar esa certificación con un duplicado por el notario, con aviso. Ahí vamos a tratar eso también, a fin de que el original se devuelva debidamente razonado. Entonces, casi todo el artículo 6 nos da, en resumen, la explicación que yo les acabo de dar, por qué es que se va a presentar con un duplicado, cómo vamos a hacer el duplicado, cuál es el fundamento de ese duplicado y para qué sirve. Entonces, por eso es este principio de inscripción en los registros, para terminarle de dar certeza jurídica a todo lo que el notario ha realizado. Bueno, aquí esto no lo vamos a ver, esto lo vamos a ver tal vez la otra semana. El último principio, porque yo creo que ya vamos casi sobre el tiempo y yo necesito terminar, si me quedan 4 minutos y con eso terminamos. El último principio, el de los 7 enanos.
Principio de remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. El artículo 7 del decreto 5477. La semana pasada hablamos un poco del Archivo General de Protocolos, qué era lo que hacía, cuál era su función y en qué tenía que ver el Archivo General de Protocolos en jurisdicción voluntaria. Entonces, ahorita solo vamos a recordar que este principio consiste en la obligación que tenemos los notarios de remitir o de enviar el expediente de jurisdicción voluntaria al finalizar el trámite, ¿verdad? Lo vamos a remitir al Archivo General de Protocolos a efecto de que se proceda a su guarda y a su conservación, a que lo pueda preservar para consultas posteriores de los otorgantes o de algún interesado que no participó en el proceso y que quiera modificar. Recordamos que la semana pasada platicamos que el expediente de jurisdicción voluntaria no causaba cosa juzgada, ¿verdad? Sino que quedaba abierto por un periodo de tiempo para que cualquier interesado en el proceso pudiera gestionar ante los tribunales competentes la modificación de una resolución final o del último movimiento que hubo dentro de ese expediente. Y para eso es este principio, para que si el notario no se quede con ese expediente, porque lo hablábamos la otra vez, que si el notario se queda con el expediente y el notario fallece, ¿quién le va a dar esa certeza jurídica a las partes que van a encontrar su expediente? Porque la mayoría de la familia de nosotros, pues tal vez no es ajena a las obligaciones que nosotros como notarios tenemos y lo que van a hacer es agarrar todos nuestros papelitos y que se vayan al bote de la basura, ¿va? Porque en determinado tiempo van a ser estorbo. Entonces, eso es lo que se prevé o lo que quieren evitar al momento de hacer este principio, ¿verdad? De que tengamos esa obligación de remitir nuestro expediente original, ¿verdad? Foliado al Archivo General de Protocolos para que éste lo guarde, lo conserve, lo preserve para darle certeza y seguridad jurídica a las personas, no a nosotros como notarios, no, a las personas que tengan interés en dichos expedientes. Platicábamos la otra vez que no hay un plazo legal para hacerlo, ¿verdad? Que yo les decía que era un buen punto de tesis poderlo hacer porque no hay un plazo, no hay un apremio legal que nos haga incurrir porque nosotros no lo dimos. Entonces es ahí donde viene un poco la discusión, ¿verdad? De que cuándo lo damos y cuándo no lo damos. Entonces veamos el artículo 7. Remisión al Archivo General de Protocolos. Una vez, dice, concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive. Entonces, el Archivo General de Protocolos es el que va a disponer cómo los va a guardar, ¿verdad? Cómo los va a guardar. Fíjense que hay una excepción a esta remisión de ese expediente. De veras que ahorita me estaba acordando y de una vez lo vamos a ver y en su momento lo vamos a volver a recordar. Es cuando se da la rectificación de área. Ahí sí hay un plazo, que son 45 días, pero eso lo vamos a ver, si quieren, el otro fin de semana, o lo vamos a ver ya cuando nos toque llegar a ese proceso. Pero sí hay una excepción al plazo de que debamos remitir ese expediente al Archivo General de Protocolos. Entonces, solo quiero ver si no tengo otra cosa. Ok, eso yo creo que lo vemos el otro fin de semana cuando iniciemos. Igual, ok, bueno, entonces solo la próxima semana, si quieren, antes de iniciar el otro tema, vamos a dar una repasada nuevamente sobre los 7 principios, cuáles son la excepción a ese plazo, porque sí, ahorita me recordé que existe ese plazo, pero es el último proceso que vamos a ver, por eso lo obvié un poco, pero entonces lo vamos a ver, que es la única excepción. Espero que pues, los 90 minutos hayan sido productivos para nosotros. Solo voy a dejar de compartir un momento, regálenme un momentito para que yo pueda ir a tomar la asistencia nuevamente. Ay, miren qué bonito, hoy vieron más que el sábado pasado. Bienvenidos a los que vinieron tardecito. Pero si pueden escuchar la clase de la semana pasada y ponerse al día, sería perfecto. Entonces, seguimos trabajando la otra semana con el decreto 5477, código notariado, por favor, que vamos a recordar actas notariales, la ley del impuesto del timbre también, porque vamos a recordar impuestos para que ustedes lo puedan tener. Y pues, nuevamente, ahorita aprovechando que están todos, si hay alguien que no recibió curso conmigo del semestre pasado, Derecho Procesal de Familia, mándeme por correo su número de teléfono para que yo lo haga llegar a las personas encargadas de Telegram para que los puedan agregar y puedan ustedes tener acceso al material que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, espero que tengan un muy buen provecho. Nos vemos el próximo sábado, un bonito fin de semana y muchas gracias por estar presentes por acá. Muy amables.